Hola, bienvenidos a Enganchando Lectores. Mikhail Sholokhov es quizás el más célebre de los autores posrevolucionarios rusos, ganador del Premio Nobel de Literatura de 1965. Nacido en 1905 a las orillas del río Don, lucharía en la Primera Guerra Mundial y en la Guerra Civil Rusa. En 1917, conmovido por el discurso leninista, se enlistaría en el Ejército Rojo, ocupando diversos cargos militares, políticos y administrativos. Entre 1928 y 1932 publicó los 3 primeros tomos de El Don Apacible, obra que lo consagraría como autor ante el régimen y que le haría acreedor del Premio Lenin de Literatura de 1941, justamente un año después de la publicación del último tomo de su opus magnum. A propósito, al respecto de esta obra, hablaremos en un futuro episodio de Enganchando Lectores. En 1942 publicó Lucharon por la Patria, que es justamente el título que nos ocupa el día de hoy, así que comencemos. La historia en general y las pequeñas historias acerca de la Segunda Guerra Mundial tradicionalmente son contadas desde la perspectiva del lado vencedor. Y quizás por nuestra relativa cercanía geográfica con Estados Unidos, y seguramente también por la importante influencia de Hollywood, normalmente la perspectiva del lado vencedor se limita a la perspectiva de esta nación norteamericana. Pues bien, ese es un primer punto muy interesante a favor de Lucharon por la Patria. Porque aunque estamos frente a un breve relato de guerra contado desde la posición del bando vencedor, estamos también frente a un relato contado desde la no tan común, por lo menos para mí, perspectiva rusa. Otra cosa interesante de este libro es que la forma en la que está narrada la historia hace necesariamente pensar en los libros de Sven Hassel y su desarrapado batallón alemán de castigo. Por cierto, aunque no de mucha veracidad histórica, los libros de Hassel son divertidísimos. Nos encontramos con un desvencijado escuadrón antitanques, en el que como consecuencia de la guerra se han entremezclado todo tipo de condiciones sociales e intelectuales, unidas por el ideal de defender su tierra del invasor alemán. La moral del pequeño grupo de soldados está muy golpeada, pues han sufrido numerosas bajas, pero particularmente porque sienten que sus vidas se agotan en vano, pues no les ha sido posible detener el avance germano, y por el contrario ellos retroceden y retroceden desorganizadamente hasta alcanzar nuevamente las orillas del río Don. Los rusos retroceden, pero siguen sembrando la muerte en las filas alemanas. Los nazis avanzan, pero tampoco lo hacen indemnes. Constantemente en el libro nos encontramos con situaciones de combate que son magistralmente descritas y consiguen acelerar el pulso del lector. Por supuesto, las tropas alemanas son descritas como barbáricas y carentes de compasión alguna, en tanto que las rusas, a pesar de cometer las mismas atrocidades en combate que los otros, se perciben a sí mismas como heroicas y humanas. Pues incluso muchos de los personajes llegan a sentir una profunda repulsión por el bulto en el que se convierten los alemanes cuando son abatidos. Pero no es una repulsión que resulte del asco. En mi opinión, lo que repelen los rusos es el atroz resultado de sus acciones. De alguna forma se trata también de un libro de propaganda, pues constantemente los soldados de nuestro pequeño escuadrón añoran la buena vida que había bajo el régimen antes de la guerra. Y en la medida en la que retroceden e interactúan con los diferentes habitantes de los koljoses, siempre sale a relucir la gran riqueza y prosperidad de estas granjas colectivas antes de que los nazis pusieran pie en la madre patria. En Lucharon por la Patria también encontraremos manifiesta el alma rusa de la que hablamos en la reseña de los hermanos Karamazov, pues estamos frente a unos tipos duros y curtidos en combate, capaces de la máxima violencia y de añorar pisar el territorio enemigo para envilecerse en todo tipo de homicidios y vejaciones, pero también capaces de perderse admirando el azul del cielo y la belleza de los paisajes de su nación. Nos encontramos con esas ansias desesperadas de vivir en su terruño, con los suyos, comiendo y bebiendo, pero también enfrentamos un miedo casi que nulo a la muerte, pues retroceder ante el enemigo les deshonra, abandonar el frente les parece un insulto, vivir la vida no merece la pena cuando el enemigo se ceba a sus anchas en su adorada Rusia. Aunque emocionante y bien escrito, Lucharon por la Patria nos recuerda lo absurdo que es la guerra y lo grande que es la estupidez humana. Quizás este nunca fue el propósito del autor, pues es evidente que lo que buscaba con su libro era ensalzar la valentía del pueblo ruso y su capacidad de resistencia. No obstante, cuando describe las atrocidades que se presenciaban en el campo de batalla y el desprecio que se siente por un enemigo deshumanizado, uno no puede menos que revolverse en su silla ante tamaño despropósito. Una cosa que me llamó la atención de este libro y que aún no termino de entender es su primer capítulo. En él nos encontramos con Nikolai, un agrónomo que madruga su trabajo en el Koljós y que antes de salir de casa ve a su mujer durmiendo. Al verla se pierde en un profundo dolor porque sabe que ella le engaña. Y bueno, Nikolai se pasa el día en las labores de la granja. Este primer capítulo termina con Nikolai fumando un cigarrillo.
Y en el capítulo 2 ya estamos un año después con este tipo empuñando un fusil, volando tanques y matando nazis sin que lo ocurrido en el capítulo 1 tenga mayor importancia para la historia, excepto permitirle a Nikolai en los momentos de tregua sentirse triste por la infidelidad de su mujer y porque extraña a sus hijos. Es decir, para enterarnos de esto no hacía falta todo el primer capítulo, había bastado el relato que el propio Nikolai hace a un compañero de armas durante un momento de reposo. Por lo demás, se trata de un libro absolutamente entretenido, fácil de leer y emocionante, que nos muestra el absurdo que es la guerra desde unos ojos diferentes. Vale la pena leerlo. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en la próxima. Un abrazo.